Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Primeramente, te pido perdón si ha habido alguna actitud que en mi corazón que te ha ofendido. Señor, yo disminuyo para que tú crezcas. Yo te pido el día de hoy que tú me uses, Señor. No quiero hablar de mi conocimiento, sino quiero hablar del tuyo, Señor. Así que el día de hoy me pongo a disposición para que tú me uses, para que tú hables lo que tengas que hablar el día de hoy y que cada persona sea transformada, que cada persona sea cambiada. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor estuvo hablando conmigo porque esta semana, justo con la pastora, fue un tiempo muy, muy bonito, pero muchos recibieron palabras, ¿no? O sea, algunos, los que no recibían, dicen, yo a mí no, y la pastora pasaba de frente, ¿no? Pero yo quiero que sepas que muchos tienen el llamado, independientemente si le profetizaron o no le profetizaron, estamos llamados. Repite conmigo, estamos llamados. Estamos llamados. Es más, el Señor, yo creo cada vez que se lanza una palabra de fe, el Señor a través de la pastora lanzó una palabra hacia mi persona, y si yo soy el pastor de la iglesia, ese llamado también es para ti. La palabra que se lanzó es que seremos un equipo apostólico. Los que entienden que es un equipo apostólico es que vamos a abrir muchas iglesias. El tema es que yo no voy a estar en todas las iglesias. El Señor va a levantar pastores aquí. ¿Pastor dónde? Así, a ti, ¿no? Va a usar, va a levantar personas. ¿A quién va a levantar, pastor? A ti, ¿no? A ti. Porque yo no puedo estar en todos los lugares a la vez. Ya abrimos una misión Caraballo, prontamente una misión Ventanilla, y así vamos a ir a todos los distritos del Perú. Y también a las provincias. Vamos a ir a la sierra donde nadie llega. Yo creo eso en el nombre de Jesús. Para eso creo que las personas tienen que prepararse. ¿Qué tienen que hacer? Prepararse. Y Dios me habló de los llamados, ¿sí? El título de la charla del día de hoy es El proceso del llamado. Como muchos le han lanzado la profecía, yo quiero explicarles qué es lo que sigue, ¿no? O sea, ya, pastor, me dijeron que voy a hacer eso, y ¿qué sigue, no? ¿Qué hago después, no? Así que esta charla es para eso, para qué hagas después. Porque hay un proceso. Nadie es llamado y el día siguiente, ok, ya soy. No, hay un proceso. Y quiero contarte el proceso con un ejemplo de la Biblia. ¿Amén? Oye, ¿qué pasó? No me pongas nada, Yuster. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Ok, quiero que me acompañes a Mateo 22:14. Mateo capítulo 22:14. También está escrito atrás. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Tú que has recibido la palabra profética, hermano, eres un escogido, dice, ¿no? Eres un llamado. ¿Y cuándo vamos a saber que eres el escogido? Cuando cumplas el llamado. Amén. Mientras tanto solo queda en llamado. Ahora, esta palabra es triste. ¿Por qué? No, es triste porque dice que muchos son los llamados. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que no todo el que fue llamado va a ser escogido. Porque muchos creen que ser un hijo de Dios es sencillo. O ser cristiano, yo ya veo del yugo fácil, ¿no? El yugo de Jesús no fue nada fácil. No es fácil ser un escogido. Solo el que persevera, solo el que es obediente, solo el que continúa, llega a ser escogido. Y la meta es que cada uno de los que estemos aquí deseemos ser escogidos y perseveremos hasta el fin. ¿Cuántos quieren ser escogidos? Yo cada vez que le digo a las personas, tú tienes un gran llamado. Ah, sí, yo tengo un gran llamado. Pero recuerda que no basta con el llamado. Basta ser escogido. ¿Cuántos creen que tienen un llamado? Uy, 2 personas. ¿Cuántos creen que tienen un llamado? Y si tú no crees, si tú estás en este lugar, déjame asegurarte que tienes un llamado. Sí, yo te aseguro que tú tienes un llamado.
Y la meta es que seas un escogido. Amén. Ahora, déjame decirte algo también. En Romanos 11:29 dice, Romanos 11:29 dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es? Irrevocable. O sea, el llamado de Dios no termina. Vuelvo, y eso implica que tampoco dejas o eras escogido. Dios te dio un llamado y su llamado es irrevocable. ¿Y sabes cuándo va a acabarse ese llamado? El día que tú entres a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, ¿por qué tenemos que trabajar? Ser escogidos. Y hay un proceso. Déjame decirte, si Dios te dio una palabra, si Dios te dio alguna vez una bendición o alguien te dijo algo, déjame decirte que los problemas crecieron, las dificultades aumentaron y en vez de mejorar, todo empeoró. ¿Te ha pasado eso? Entonces eres un llamado. Si tú recibiste un llamado y todo empeoró, bienvenido. Es normal, es parte del proceso del llamado. Por eso la charla del día de hoy se llama El proceso del llamado. ¿Y de quién crees que vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de David. ¿De quién? Del rey David. Y voy a leerte el llamado de David primero. Vamos a leer el llamado de David, ¿sí? Para que compares el llamado con el tuyo, ¿no? El llamado de David, que es hermoso. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, vamos a leer. Yo estuve leyendo y dije, vamos a leerle y vamos a poco a poco contarlo, ¿no? A ver, primer versículo 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Saúl fue desechado como rey. Y Dios le dijo, vamos a ungir, vamos a llamar a un nuevo rey. ¿Sí? Porque muchos piensan que lo ungieron a David y al día siguiente fue rey. Y no fue así. ¿Sabes cuántos años pasaron? Aproximadamente 30 años. Cuando pasó esto, la Biblia no dice la edad específica de David, pero muchos historiadores dicen que tenía 15 años. ¿Sí? ¿Qué edad tenía David? 15 años. Verso 4 dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Isaí con quién fue? ¿Solo o con sus hijos? Amén, ¿no? Bacán. Es importante esta parte. Isaí fue con sus hijos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Eliab era 1,90 m, cuerpo de Arnold Schwarzenegger en su mejor momento, ¿no? Cara de Brad Pitt cuando era joven. Y lo vio Samuel y dijo, wow, este es el ungido del Señor. Y sigamos leyendo. Saulo, okay. Verso 7. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a
Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y él dijo, tampoco este es el escogido de Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo, tampoco este es el elegido de Jehová. E hizo pasar así a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿A cuántos hizo pasar? Isaí, se le acabaron los hijos, ¿no? No tenía más hijos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. O sea, me parece la historia, ¿han visto Mi Pobre Angelito? Se olvidaron de alguien, ¿no? Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, así como yo, hermoso de ojos y de buen parecer, como tú comprenderás, ¿no? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y lo levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa es la historia del ungimiento de David. Y me parece hermosa a mí porque cuando Dios quiere llamar a alguien, no importa que no te tengan en cuenta, no importa que tu familia se haya olvidado de ti, Dios llama de lo menospreciado del mundo para avergonzar al mundo. Amén. ¿Y cuántos llamados hay aquí? Yo creo que hay llamados aquí. ¿Cuántos David hay aquí? Yo escuché una frase que el Señor deja reinar a los Saúl para preparar a los David. Amén. Y yo creo eso en mi corazón. Si bien es cierto, a veces estamos en un tiempo de proceso, pero el proceso solo es una preparación. Es una preparación, no es para siempre. Amén. Pero tú dirás, y pastor, ¿qué pasó después, no? Ya el ungido, el que iba a ser rey. Acá hay un problema. Yo sé que tú no te has puesto a pensar. Lo normal es que cuando Saúl era rey, ¿quién tenía que ser el siguiente rey? Su hijo mayor. Pero alguien había ungido a otro rey. Uy, ay, ay. Eso es un gran problema, hermano. En una nación no podía haber 2 reyes. Y lo habían ungido estando el rey vigente. O sea, no es que Saúl estaba viejito, no, Saúl todavía estaba joven, todavía tenía fuerzas. Y ungieron a un nuevo rey. Fue un llamado complicado. Si Saúl se enteraba que habían levantado a un nuevo rey, en ese momento lo buscaba y lo mataba. Era normal, amenazaba no solo su reinado, sino el reinado de sus hijos. Amén. Primera de Samuel 16:23 cuenta que como el Espíritu de Jehová se fue de Saúl, los espíritus inmundos atormentaban a Saúl. Así que buscaron a alguien que tocara el arpa. ¿Y quién crees que tocara el arpa? David. El verso 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. Luego de esto pasó un acontecimiento importante para David. Todos han escuchado esta historia. Yo lo escuchaba aún antes de ser cristiano. David y Goliat. Cuenta la historia, no te voy a leer todo porque leeríamos mucho, pero voy a leer una partecita. Cuenta la historia que un día había un gigantón que era más alto que todos y blasfemaba contra Dios y decía, ¿quién va a poder pelear contra mí? Y cuenta que Eliab, que era como Arnold Schwarzenegger, tenía miedo, ¿no? Saúl, que dice la Biblia que era el más alto de todos. Dice la Biblia cuando habla de Saúl, dice que nadie le llegaba al hombro, pero era más pequeño que Goliat. Nadie quería enfrentar a Goliat. Nadie. Y dice que también la historia, que un día
Isaí le dice, David, anda, llévale comida a tus hermanos. Así que David va y de repente empieza a escuchar a alguien que hablaba mal de Dios. Esto no está en la Biblia, pero yo me imagino que David amaba mucho a Dios, ¿no? Porque él, con los pastores, él tuvo eventos que acá te los voy a leer. Eventos sobrenaturales. ¿Sí? ¿Quieres leerlo? Por eso escogí esta parte para leer. Todos querían, sus hermanos le dijeron, David, ¿qué estás hablando? Anda a la casa, no seas malcriado. 15 años, David, ¿no? Saúl también. Y vamos a leer esta parte ya, llegamos a esa parte. Primera de Samuel 17, del 33 a 52. Dice, dijo Saúl a David, o sea, el rey actual a David. Saúl no sabía que Samuel lo había ungido, por si acaso. Ahí, o sea, nadie sabía del llamado de... El único que sabía el llamado era David. Y estoy seguro que tú dirás, uy, nadie sabe que yo soy un llamado. Así empiezan todos. El único que tiene que saber tu llamado eres tú. Y un día vas a ser escogido y todos van a saber que tu llamado era verdad. Amén. Vamos a leer. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hermano, ni a mi chihuahueño yo puedo hacer eso. Y él con un león, con un oso. No, o sea, ¿te imaginas? Era algo sobrenatural lo que estaba haciendo David. ¿Por qué? Por cuidar a las ovejas. ¿No? Dice, y fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. O sea, así como este oso, así como le daba vuelta a los osos, a los leones, este filisteo igualito. Porque él creía en el poder de Dios. Amén. Verso 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso su cabeza casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se echó aquellas cosas y tomó su cayado de su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es gracioso, hermano, porque Saúl dice, bueno, ya me convenciste. Tú peleabas con osos, te voy a dar mi armadura. Lo agarró. Yo imagino, alguna vez han visto cuando el chavo se pone la ropa de... Yo me lo imagino a David así como el chavo, tú con su... Y no, como que yo no sé usar esto, ¿no? O sea, como que no hay mi talla. Y dijo, no. Lo botó y dijo, agarró su cayado, tomó su honda y con una honda. La historia continúa. Verso 46. Dice, Jehová lo entregará en mi mano y yo... No, perdón, verso 41, me salté. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Igualito, ¿no? Ok. Si no, hombres de poca fe. No. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo,
Tú vienes a mí con escudo y con lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, cualquier problema puede venir para ti, pero tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, en Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Sabaoth significa Dios de los ejércitos, para los que no saben. Tú vienes en nombre del Señor de los ejércitos. Y Él va a pelear tu batalla. Él ha entregado tus problemas. Él ha entregado tus dificultades. Tú no tienes que pelear. Es que ese es el secreto, hermano. A más tú peleas, te vas a cansar. El que tiene que pelear es Dios. Amén. Y así culmina, bueno, estamos en la culminación de la historia. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Perú. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en todas las naciones. A través de tu testimonio. Amén. A través de tu vida, todas las naciones sabrán que existe un Dios. Amén. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es de batalla. Y Él entregará en nuestras manos. Él entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro con David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y lo tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Lo noqueó, hermano. ¿Cómo murió David? No, perdón, Goliat. ¿Con una piedra? No, hermano. No murió con la piedra. Fue noqueado con la piedra. Porque verso 50 dice: así venció David al filisteo con su honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y lo cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino Zaraín hasta Gat y Ecrón. Yo digo, wow, qué hermosa historia. ¿No? David, 15 años. No solo era un llamado, era un ungido y se veía, se notaba. El problema es que después de esto empezó todos los problemas. ¿Por qué, pastor? Si debieron alegrarse. En el capítulo 18, del 6 al 11, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, las mujeres de las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música, cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó en gran manera y se desgradó de ese dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Hermano, ¿quieres un problema? Hazte enemigo del rey. Hazte enemigo del príncipe. Es como que el presidente te esté buscando para matar. David tenía ese tipo de problema. ¿Qué malo había hecho David? Te pregunto. Dime algo malo que había hecho. Es más, había hecho algo bueno. Había matado al enemigo. Y muchas veces cuando tú estás avanzando, empiezan los problemas. Había una frase que el Quijote escribió, ¿no? Cervantes. Porque Sancho le decía al Quijote: Quijote, los perros ladran. Y el Quijote le respondió: es porque estamos avanzando. Cuando tú estás avanzando, ¿qué va a pasar? Satanás va a ladrar. Los perros van a ladrar. Van a ladrar porque no quieres que tú avances. Amén. ¿Sí? ¿Están ahí? Sigamos leyendo.
En el verso 9 dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de su casa. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano y arrojó su lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Es como que acá Cristian está con su guitarrita y yo agarro mi lanza, ¿no? Así, ¿te imaginas esa escena? Está, Señor. Uy, y fue 2 veces. El rey de Israel. La función de un rey es cuidar a su pueblo. Nadie esperaba que este rey quisiera matar a David. Intentó matarlo. Amén. En el capítulo 19, verso 1 al 2, dice, y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y le dio aviso a David diciendo a Saúl, que Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta mañana y estate en el lugar oculto y escóndate. Jonatán era muy amigo de David y le contó que lo querían matar. Pero te pregunto, ¿el llamado de David se perdió? El llamado estaba ahí. ¿Pero qué empezó? Las grandes dificultades. David tenía muchas opciones. Rendirse, dejarse matar. Él decidió huir. ¿Sí? Y yo encuentro un punto de quiebre en la historia de David cuando estaba en el proceso. Y es este momento. Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 2. Dijo, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Qué cueva? Uy, ¿cómo se llama la cueva? Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. La cueva de Adulán. Es conocida. ¿Quieres saber qué significa Adulán? Refugio. Adulán, ¿qué significa? Ahora, muchos pensarán que la cueva fue mala, pero él buscó refugio. En los desiertos, encontrar una cueva. ¿Cuántos saben que Israel es un desierto? Encontrar una cueva es una bendición. En el desierto hace mucho calor en el día y hace mucho frío de noche. La cueva te protege del calor del día y te protege del frío de la noche. Así que encontrar una cueva con capacidad, ¿a cuánto? 400 hombres. ¿Cuántos han tenido un problema y han querido huir a un lugar que nadie los moleste, que nadie les hable? ¿Cuántos? Yo creo que David estaba decepcionado de su líder, que era Saúl. Aún quizás un poco decepcionado de su familia, que esa herida de que te dejen abandonado. Y solo quiso ir solo, ¿no? Dijo estar solo, me quedo solo. Y de repente llegan 400 personas más. Y lo peorcito de... ¿Alguna vez has querido estar solo y alguien toca la puerta y dice, necesito ayuda? A David le pasó, pero por 400. En esa cueva entraban 400. Era una de las cuevas, el señor cueva, ¿no? Porque para que entren 400 personas, eso no era una cuevita como te la imaginas, no era una cuevaza. Pero yo quiero, hay 2 momentos, porque en los Salmos David describe momentos. Porque yo creo que
El primer momento es Salmo 142. Si tú tienes en tu Biblia, puedes abrirla. Dice, lo escribió David cuando estaba en la cueva. El Salmo 142 describe el sentir. Y nosotros podemos conocer el corazón de David en el Salmo 142. Sí, vamos a leer cómo estaba David en la cueva. Mira, yo creo que estaba muy deprimido. Porque acá lo dice. Dice, con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, ¿no? Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda y en camino que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción de tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy... ¿Cómo estaba? Muy... Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Fue un reclamo, pero él reconocía que estaba muy afligido. Y yo quiero hablarles a los que tienen un llamado y quizás están muy afligidos. Y quizás están en un tiempo de la cueva de Adulán. Porque acá es como un cántico de una persona que estaba muy afligida. Es que no era cualquier enemigo, era el rey. O sea, no era un oso, no era un filisteo. Era todo un ejército contra él. No es fácil lo que vivió David. En otro tiempo escribió otros salmos. Históricamente está escrito que este salmo fue después. Y se puede ver porque en el Salmo 57, que también fue escrito en la cueva, vamos a leer otro salmo. Pero en este salmo, él cambia de actitud y se ve en el salmo. Miren, dice, ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque tú me has confiado, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a ti, Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Y mi vida está entre leones, y he estado echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, que saetas son flechas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Mira, esté atento a esto. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Han armado a mis pasos y se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto estará mi corazón, oh Dios. Mi corazón estará dispuesto y cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana y alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré en ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Él empezó a declarar y decir, tú me vas a sacar de esto. Yo voy a cantar en los pueblos. Yo no me voy a quedar en ese lugar. Y hay una historia en esto, porque esos 400 hombres afligidos fueron los valientes de David. Dice que el ejército de David no se comparaba con ninguno. Con esos 400 hombres, él venció a muchas naciones. O sea, él transformó la vida de los amargados, de los endeudados y de los afligidos. Pero el primero que tuvo que cambiar fue él mismo. Hermano, no importa en la cueva que estés, hay mucha gente detrás tuya. Hay mucha gente detrás tuya.
Y tú tienes que entender y empezar a creer en el Señor y no quedarte afligido. David, en el primer salmo que te leí, estaba deprimido. En el segundo, exaltaba al Dios. Y a partir de ahí, él empezó a transformar la historia. Cuando tú lees más adelante la historia de los valientes de David, dice que había un hombre tan fuerte que la espada se le pegó en la mano. Que él no soltaba la espada nunca. Los valientes de David, eran 30 valientes, pero su ejército era como ninguno. Él en la aflicción formó el mejor ejército. Usó su aflicción no para renegar, sino para aprender, sino para prepararse. Y ese es el proceso de todo llamado. Tú eres llamado, prepárate. Tú eres llamado, prepárate. No te rindas. Que tu refugio sea Jehová. Empieza a buscar a Jehová aún más. Amén. La historia cuenta después de esa historia en la cueva de Adulán, que David sale a buscar refugio para su familia. Porque toda su familia estuvo en la cueva. No hay nada más triste que estés tú en la cueva, pero hay algo más triste, que toda tu familia esté en la cueva. Porque tú afectas a tu familia. ¿Para bien o para mal? Tú afectas a tu familia. Si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Amén. ¿Y qué cree que pasó más adelante? Quiero contarte algo más adelante y quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a terminar este tiempo ya. Vamos a terminar este tiempo. Ya se estaban durmiendo algunos ya, tanto que pastor, hoy día he leído demasiado. Yo he disfrutado de la lectura. Primera de Samuel 24 del 1 al 6. Primera de Samuel 24 del 1 al 6. Vamos a terminar con esto. Esto es algo que me cambió el chip. Dice, Saúl estaba buscando a David para matarlo. ¿Ya? Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David que está en el desierto de... ¿Qué pasó? En el desierto, está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres. ¿Qué hombres? Los 400, ¿no? Porque eran hombres de guerra. Por las cumbres de peñascos de las cabras monteses. Monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y lo harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Hermano, ¿David tenía las razones para matar a Saúl? ¿Sí? Saúl estaba roncando. David tenía la espada. Yo sé que tú y yo hubiésemos arropado, ¿no? Pero David entendió algo. Las peleas no las gana él. Las peleas las gana Jehová. Tú no tienes por qué luchar. No tienes por qué luchar. ¿Quién va a ganar tus peleas? Y no importa en la cueva que tú estés. No importa en la cueva que tú estés. Jehová va a pelear tus batallas. Cierra tus ojos allí.